Les pedimos por favor esperar unos minutos. Empezaremos el evento en 18 horas, 18:05. Esperemos por favor. Gracias por su conexión el día de hoy para el evento Foro Estudios de las Masculinidades en la Prevención de la Violencia de Género. ¿Cómo le va, doctora Alexita? Hola. Buenas ¿Cómo tardes. están? Buenas tardes. Muy Buenas buenos tardes. días Alex. con todas, con Buenas todos en tardes. esta tarde por acompañarnos al evento. El día de hoy iniciamos el evento Foro Estudios de las Masculinidades en la Prevención de la Violencia de Género en el marco del 8 de marzo, cuando fue aprobado la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer. En pro de recordar los procesos de lucha de las mujeres para el acceso a derechos laborales, sufragio, educación y más, y bajo este contexto de poder abrir los debates a nuevas propuestas desde las teorías para la elaboración de una igualdad de oportunidades en los derechos, el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos y la Facultad de Ciencias Administrativas, desde el proyecto Vinculación, Prevención de la Violencia de Género en la Facultad de Ciencias Administrativas, dirigida por la ingeniera Alexandra Zurita, proponemos mantenernos activos durante todo este mes y debatir alrededor de las implicaciones de los estudios de las masculinidades en la violencia de género. Quisiera dar la bienvenida a nuestra moderadora Alexandra Zurita, quien es docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. Es directora del proyecto de vinculación, violencia de género y prevención a la Facultad de Ciencias Administrativas. Adelante, Alexandra. Buenas tardes con todos. Es para mí un honor estar con la participación de todos ustedes en este evento por la conmemoración del 8 de marzo como el Día de las Mujeres. Y dentro de nuestro proyecto denominado Plan para la Prevención y Atención de la Violencia de Género en la Facultad de Ciencias Administrativas, como parte del componente sensibilización, hemos programado el evento Estudios de Masculinidades en la Prevención de la Violencia de Género, que es el que va a tener lugar en este momento. Quiero presentarles al ingeniero Patricio Jarrín Mantilla, quien es el director de la Escuela de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas, que es la carrera a la que pertenece el proyecto. Él es tecnólogo en computación e informático de la Escuela Politécnica Nacional, ingeniero de sistemas de la Escuela Politécnica del Ejército, actual Universidad de las Fuerzas Armadas, magíster en auditoría de gestión de la calidad por la Universidad Técnica Particular de Loja, y en el área académica se ha desempeñado como docente en varias universidades, en la Escuela Politécnica del Ejército, en SEC,
Universidad Técnica de Ambato, Universidad Politécnica Salesiana y por supuesto en nuestra querida Universidad Central del Ecuador. Ha escrito varios artículos científicos para la revista Jura Complexus y MQR Investigar y ha aportado con un capítulo del libro Fundamentos de Auditoría de Proyectos Sociales con un enfoque de gestión y de control. Con ustedes, el ingeniero Patricio Jarrín, quien nos dará la bienvenida al evento. Muchas gracias, estimada Alexita. Saludos a las autoridades de la facultad, a los compañeros docentes, a los estudiantes, bienvenidos a este evento magno, a nuestros señores panelistas, a público en general, que entiendo nos están viendo y escuchando. Realmente este proyecto que lo manejan los docentes de la carrera de empresas es, diríamos desde mi punto de vista, todavía virgen en el plano de lo que debería ser. Han hecho muchos esfuerzos en la coordinación de Alexandra, con contingente de Héctor también, y algunos docentes que se han integrado. Sin embargo, falta. Han hecho bastante concursos de capacitación para los estudiantes, para los docentes. Yo creo que por esta oportunidad de que se conmemora el Día de la Mujer, todos estos eventos son insignificantes, diría yo, entre comillas, mis disculpas, comparado con todo lo que nos falta hacer todavía. Sin embargo, veo que ya hay espacios como aquello de los espacios de masculinidades, un poco leyendo el tema, se refería a nuevos conceptos, a nuevos criterios de lo que los hombres ahora entendemos como debió ser siempre. A veces decimos que hay que darle espacio a la mujer. Yo creería más bien que hay que devolverle el espacio, porque de alguna manera eso se ha ido perdiendo por tradición, por costumbres. Sabemos que hay muchas religiones, comunidades que de alguna manera han relegado y siguen relegando a la mujer. De manera que estos espacios que se están creando de sensibilización de estos temas en la academia me parece lo más adecuado que pueda darse. Hay que relevar, por supuesto, que sin embargo de aquello de ser espacios todavía inexplorados, surgen damas, ¿no es cierto?, de la calidad, y tenemos en nuestro país muchos ejemplos, uno evidente que es el de la señora fiscal de la nación, ¿no?, incluso galardonada internacionalmente. Hay una señora, la doctora Muñoz, me parece, Florinela, rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Es decir, van recuperando su espacio. A nivel mundial no se diga, recién estamos saliendo de la gestión de la señora Merkel en Alemania, es decir, culturas donde de alguna manera eso ya es más natural que la nuestra. De manera que eso los expertos, por supuesto, sabrán hacerlo de mejor manera. Yo doy la bienvenida a los panelistas, al doctor Leonardo García, director de la organización Laboratorio Social de Género y Masculinidades, y al doctor Edgar Vega, coordinador académico de la Maestría en Género y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, quienes nos sabrán guiar de mejor manera en estos temas. Bienvenidos a este evento y muchas gracias por su presencia. Gracias, Alexita. Muchas gracias, Patito, por sus palabras. En este momento voy a dar las indicaciones de la metodología que vamos a tener en el foro. Cada panelista tendrá de 15 a 20 minutos para su exposición y luego de la misma se procederá a realizar un panel de preguntas del público. Nuestro primer ponente es Leonardo García, magíster en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo, docente universitario, autor de diversos textos sobre género, masculinidades, sexualidades, prevención de violencia de género y derechos humanos. Actualmente es el director de la organización Laboratorio Social de Género y Masculinidades
y es el punto focal de la Alianza Global Men Engage de América Latina en Ecuador. Con ustedes, el magíster Leonardo García. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Alexandra, muchas gracias. Igual Patricio por la bienvenida. Es un placer compartir este espacio. Igual, hola Edgar, un placer saludarte nuevamente. Bueno, como los tiempos son muy cortos, pues yo, digamos, celebro que estemos realizando este tipo de eventos que requieren de mayor visibilidad, mayor difusión, porque creo que tenemos una interpelación pendiente y que debe ser masiva, colectiva, y esta debe ser al patriarcado y a las masculinidades en esa forma de vínculo que tienen. Bueno, los estudios de masculinidades, como para entrar en materia, tienen una larga trayectoria que realmente es muy joven en la región, pero ya podemos hablar de unos 30 años de estar desarrollando investigaciones en la región. Sin embargo, yo no voy a detenerme hoy a hablar sobre los estudios de masculinidades como tal, sino que me voy a referir a un trabajo que he venido realizando en los últimos años y en este periodo de pandemia mucho más, porque hay un fenómeno que yo he ubicado a partir pues, de la experiencia de trabajo con múltiples hombres en todo el país, y es que hay esa tendencia de mascarar y de volver plástico o muy plástica la idea de que el machismo, la violencia, el patriarcado son los otros, pero no asumimos como una lectura crítica frente a lo que eso puede estar implicando para cada uno. Entonces, el trabajo que yo les voy a presentar se llama La violencia son los otros, y es una invitación a pensar como tres dimensiones que son las siguientes. Uno es pensar la masculinidad como un dispositivo de poder, y esa es una idea pues, que ya voy a desarrollar. Y la otra es pensar eh, concretamente cómo se configura a los otros como la violencia, y voy a terminar planteando algunas resistencias que he ubicado en los hombres frente a los procesos de reconocimiento de violencia, tanto hacia las mujeres como a las personas LGBTIQ+, pero particularmente la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Entonces, desde ahí hay una idea, una noción que tiene que ver con esta masculinidad como dispositivo de poder, y para no extendernos, voy a plantear que finalmente tenemos una noción básica del patriarcado que tiene muchas discusiones, pero desde el patriarcado se instaura un modelo de masculinidad, un modelo de masculinidad en singular, y esa masculinidad en singular históricamente se ha tomado para representar a la humanidad. Y desde allí esa masculinidad en singular se convirtió en el ordenador de la experiencia de las personas, no solo de los mismos hombres, sino también de las mujeres, particularmente las mujeres, los niños y las niñas, y todas aquellas personas consideradas femeninas. Entonces, desde allí, digamos, tenemos este desarrollo de Rewin Connell de la masculinidad hegemónica, que podría estar ligado como a esta noción, y desde ahí ese modelo único o que Rewin Connell llama el más aceptado socialmente, se constituye o se empieza a estructurar una política de género donde la masculinidad se transforma en el dispositivo, en una manera de disciplinar y controlar tanto a los hombres como a las mujeres y a las personas que no están en el conjunto del binario, y desde ahí se convierte en el parámetro para evaluar, jerarquizar, premiar o castigar a todas las personas que se salgan de estos cánones. Entonces, desde ahí hay un planteamiento que viene desde los feminismos, y es la necesidad de hacer visible a esta masculinidad, porque es justamente esta invisibilidad que le da o le permite seguir avanzando sin tantas interpelaciones. Entonces ahí retomo esta idea de Donna Haraway de la metáfora de Dios, donde se está en todas partes y en ninguna. Entonces, desde ahí, el patriarcado ha revestido a los hombres de una suerte de manto de invisibilidad que los plantea como los desmarcados. Y eso de los desmarcados
tiene que ver con que los hombres se asumen como el centro del mundo, de la vida, somos el referente de la humanidad y desde ahí empezamos a construir al otro, a los otros. En ese sentido, los hombres se convierten en invisibles, porque los visibles son esos otros. Y desde ahí, entonces, el uso de este dispositivo de la masculinidad se hace desde la sombra, desde el anonimato, desde de lo que constituye lo normal, pero que ellos finalmente están encapsulando esas formas de ser, evitar la masculinidad para poder, digamos, ejercer ese mandato. Entonces, hay una idea que nos permite como desarrollar esta noción de la invisibilidad y la desarrolla Michael Kimball, un investigador que ha trabajado bastante en el tema masculinidades norteamericano y nos plantea como una idea y para entender esta invisibilidad como una resistencia de los hombres a reconocerse como sujetos de géneros, pero además para desprenderse del poder que le significa estar como ese representante del patriarcado. Entonces, él cita una conversación que hay entre una mujer blanca y una mujer negra, y la mujer negra le pregunta a la blanca, cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Y la mujer blanca le responde, pues veo a una mujer. Y ella, la mujer negra, le explica, ese es el problema. Cuando yo me miro al espejo, veo a una mujer negra. Para ti la raza es invisible, porque así funcionan los privilegios. Entonces, el mismo Michael Kimmel, él plantea, bueno, los privilegios en sí mismos no saben cómo o por qué lo son. Y él plantea como una reflexión acerca de su experiencia. Antes, cuando me veía en el espejo, veía a un ser humano sin raza, clase o género, un sujeto universal. A partir de esa conversación me convertí en un hombre blanco de clase media. Me di cuenta que la raza, la clase y el género también tenían que ver conmigo. Si queremos que los hombres entren en esta discusión, tenemos que hacer la masculinidad visible para ellos y darnos cuenta que la invisibilidad es consecuencia del poder y el privilegio. En ese sentido, pues uno puede entender que la invisibilidad es una reacción para que estos sujetos no sean reconocidos como sujetos de género. Y eso va a tener consecuencias y ya lo voy a explicar más adelante, porque desde ahí pueden ejercer esta violencia contra las mujeres y las personas LGBTI. Entonces, en este punto aparecen las resistencias a los cambios, ¿sí? Para, digamos, asumir la responsabilidad de lo que implica el ejercicio de la violencia y las desigualdades. Entonces, hay una suerte de rearticulación de la masculinidad hegemónica, que es este modelo que no es universal, sino que hay que estarlo mirando en cada momento, en cada cultura, en cada espacio, porque ahí podemos tener trampas, pero no me voy a detener como en esa discusión sobre la masculinidad hegemónica, pero hay esta masculinidad que es más aceptada sobre otras. Entonces, hay una recomposición frente a la violencia de esta masculinidad en singular, ¿sí? Donde aparecen elementos coloniales y de clase, y ahí la interseccionalidad nos permitiría pues abundar como en esta lectura. Y desde ahí se ve que estos sujetos que habitan ese lugar de la masculinidad como representantes, pues empiezan a buscar mantener o retener esa legitimidad de la masculinidad como un modelo único, ¿sí? Entonces, desde ahí se plantea o surge lo que yo llamo como una suerte de falsa paradoja, que en últimas es más una estrategia al mediano plazo, porque estos sujetos construyen al otro para encubrir su propia violencia. Entonces, el mensaje social es, bueno, yo no soy el violento es el otro. Y ahí ese lugar de reconocerse macho, del fuerte, del agresivo, que tenía, digamos, un prestigio hace muchos años, pues ya es un riesgo. Entonces, lo que el hombre busca es alejarse de esa figura. Entonces, para eso hay como otro mecanismo y se crea una suerte de caricatura de la masculinidad hegemónica. O sea, de esa masculinidad machista que entendemos que hoy ya no es, digamos, socialmente aceptada, válida, entonces busca estratégicamente tomar distancia de eso. Y ahí pues aparece esta caricatura donde se lleva al extremo la idea del hombre violento, ¿sí? Y se objetiviza, si se quiere también, porque esta
caricatura se vuelve una suerte de chiste, ¿sí? Es una representación que está súper saturada de estereotipos, entonces aparecen nociones como esta, de que el violentador es un hombre, es machista, es un hombre agresivo, que grita, que siempre está enojado, que golpea, que se aprovecha de la oscuridad para hacer sus cosas, que utiliza malas palabras, que discrimina. Y ahí, por ejemplo, si aplicáramos lecturas interseccionales, pues se podría decir desde ese lugar que, bueno, no son sujetos tan educados o no tienen educación o la tienen muy poca, que son populares, de clases bajas, son adultos o son mestizos o son migrantes. Y así se va creando como toda una suerte de estereotipos que se van encarnando en ciertos sujetos. Y también se crea una imagen, un aspecto que va encarnando todas esas representaciones. Entonces son los mal vestidos, los fachosos, y ahí vamos viendo que esa imagen está bien instalada y genera miedo. Entonces, el problema con esto en términos sociales es que se instaló esa imagen del hombre machista como el ogro, etcétera, y nos la creímos. Y eso lo que genera es una cortina de humo que no nos permite ver también como lo que está sucediendo en otros planos. Y ahí es esta importancia de reconocer que la violencia y que la masculinidad es un dispositivo de poder que oculta, encubre como estos elementos. Y ahí, digamos, tiene un lugar nuevamente los feminismos muy importante porque son los movimientos sociales de mujeres y las personas LGBTIQ+, quienes empiezan a señalar, a interpelar este lugar del patriarcado y de la violencia. Entonces empiezan a reclamar y a poner en evidencia efectivamente que hay un sistema de opresión, de dominación que genera esas violencias. Entonces ahí, digamos, empieza a tener mucho más sentido esta reacción de los hombres para camuflarse, para responder. ¿Por qué? Porque frente a esa interpelación que en los últimos años ha tenido mucha más fuerza en América Latina y en el mundo, pues es necesario rearticularse. Entonces acá necesitamos tomar distancia de la caricatura. Entonces me deslindo de esa representación y desplazo ya estratégicamente la atención que puede estar puesta en mí como el sujeto hegemónico hacia los otros. Entonces a esos otros que estoy nombrando, Raewyn Connell los llamó los sujetos que habitan una masculinidad subordinada. Entonces ahí ya está la coartada. Las mujeres y los movimientos sociales están reclamando como este tipo de violencia, las desigualdades, pues ya simplemente ahí están, tenemos un sujeto, ya está muy claro la representación y pues yo quedo como limpio de ese asunto. Entonces los hombres hegemónicos pueden sofisticar y reacondicionar su repertorio de mecanismos y estrategias para seguir ejerciendo el poder, para disciplinar, para ejecutar el mandato que está ahí previsto, que es ejecutar este dispositivo de poder. Entonces yo a esto le llamo como una suerte de masculinidades de inteligencia artificial, porque son tan plásticas y se acondicionan tanto de lo que está pasando que empiezan a estratégicamente alejarse de ciertas imágenes, se aprenden nuevas palabras, nuevas posturas, evito decir ciertas cosas, desarrollo nuevos gestos desde la construcción del cuerpo y ahí voy actualizando el sistema. Entonces el sistema va leyendo muy inteligente y se va actualizando. Entonces los hombres se acoplan, mantengo una posición, incluso acumulo más sin que la estructura, las relaciones de poder se vayan cuestionando. Sí, voy moviendo con el movimiento de la ola. Entonces, esta cortina de humo son los otros, ahí está la paradoja, porque esos otros finalmente son los mismos, son mis iguales, los nombro como la caricatura, pero donde está como una suerte de relación binaria, pero finalmente no hay tal, pero los sigo nombrando y aquí aparecen cosas bien interesantes, se nombra la violencia del otro, que es uno mismo finalmente, pero entonces los otros son los pegones, los mandones, controladores, abusivos, explotadores, ignorantes, los machirulos, machistas, machos, machotes, los violentos agresivos, los femicidas, o también hay otra estrategia de no nombrar. Sí, los estirpo como del lenguaje, los saco de las representaciones para no estar como muy vinculado a eso, para no construir una relación con eso muy directa.
Y en consecuencia se van creando otras, o se van, si se quiere, reactualizando las categorías y las jerarquías que se construyen al interior de los géneros. Entonces hay cierta clase de hombres, hay ciertas jerarquías y hay ciertas categorías de hombres en función de la violencia. Y desde acá, sin ejercer una aparente violencia, pues señalo esa violencia de los otros. Es que los otros hacen esto, y el machismo se mantiene por esto, pero lo hacen los otros. Pero el tema, y digamos algo que me interesa a mí señalar, y es que la violencia está ahí, ¿sí? A pesar de todos sus mecanismos y de que hábilmente se ha logrado desplazar la atención, pues la violencia está ahí. ¿Y dónde está la violencia? Está en el gesto, está en lo simbólico, en las relaciones funcionales del día a día, en el uso del espacio, en el uso del tiempo, del cuerpo, de los recursos. ¿Por qué? Porque, digamos, teníamos esa idea tan clara de que la violencia es el puño, el golpe, o el grito, y ya, digamos, la violencia sexual, los femicidios como esa forma extrema, pero esas otras cosas que no están ahí como en ese cuadro del paisaje, pues como que no son violencia. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a revisar en cuáles pliegues de esas relaciones, de esos vínculos, de esas actuaciones, pues está generando u ocultando la violencia. Entonces aparecen nuevas categorías donde muchos hombres hábilmente también pues nos podemos ver reflejados ahí, ¿cierto? Porque, digamos, si antes había este manto del patriarcado que hace que los hombres seamos invisibles porque construimos a los demás, pues aquí hay nuevos ropajes que ayudan a que esto sea, digamos, más mimético. Entonces, desde lo nominal, algunos se plantean como los sujetos progres, o algunos liberales, o sujetos de mente abierta, de avanzada, modernos, educados, los no machistas o igualitaristas. Algunos se nombran como personas o algunos como seres humanos. Es muy recurrente escuchar que no se trata de hablar de asuntos de género, se trata de la igualdad entre los hombres y las mujeres, y como si en el binario se agotara la existencia. También hay otras palabras mucho más recientes como el concepto de aliado, y acá pues no estoy diciendo que cada una sea en sí problemática, sino que habría que someterlas pues como a la revisión, ¿sí? ¿Qué implica ser un aliado, o qué sí implica ser un progre, o cada una de esas que ya mencioné? Y desde ahí puedo hacer este ejercicio de nombrar, y lo que pasa es que a partir de como de esos aprendizajes, esas más destrezas, adquiero habilidades, modifico algunos comportamientos para ser invisible y me libero del lugar de la violencia, ¿cierto? Eso es como la estrategia. Pero sigo con los privilegios, o, o la indiferencia o la complicidad frente a lo que está generando el sistema, es decir, sobre las desigualdades o sobre, en este caso, la violencia contra las mujeres y las personas LGBTI. Entonces, yo diría que apartarse de la caricatura del hombre macho, alfa, agresivo, violentador, no constituye un cambio en las relaciones de poder. Es una estrategia, es una distracción para señalar que los violentos son los otros. Y ahí, digamos, hay como múltiples preguntas que surgen, y es frente, bueno, a la coyuntura que tenemos en la región y en el mundo. Las mujeres ya han reclamado un lugar, el movimiento LGBTI lo ha hecho. ¿Y qué pasa con las masculinidades? ¿Qué pasa con los hombres que no hemos sido capaces de articular una posición, una respuesta que vaya acorde como a esos cambios, esas transformaciones? Y ahí, digamos, yo he logrado identificar ciertas resistencias de los hombres al cambio, a esos cambios que están, digamos, y sobre todo a las interpelaciones que se están planteando. Voy a hacerlo rápidamente, y yo he ubicado 6 que se pueden desprender de muchas más, pero ahí va. Una es esta masculinidad esencial, que es una de las posiciones más radicales frente al cambio, porque estos sujetos o grupos que generalmente no se nombran o no tienen una denominación al respecto, se definen o añoran la idea del hombre como representante de la humanidad. Esos son los que no quieren dejar de decir que cuando uno dice hombre, pues está diciendo mujer, porque eso también representa simbólica y funcionalmente pues muchos privilegios y lugares de poder. Entonces, aquí se experimentan estos sujetos una profunda nostalgia que les hace oponerse a cualquier acción que altere el ideal heterosexual de la familia y el avance de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+. Entonces,
Cosas así muy concretas sobre esto, uno la puede ver de lo que pasó hace un par de años con el desarrollo del reglamento de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, cuando a partir de ciertas reacciones pues se decidió cambiar el documento por parte de Presidencia. Y otras, entre muchas, las marchas que se han convocado para defender la familia, la fe y las creencias y la propiedad privada, defendiendo esa idea de la masculinidad y la feminidad tradicional esencial. Hay otra forma de las resistencias, y es el aferrarse al poder. A los hombres en la cultura patriarcal machista, pues se les enseñaron y aprendimos a que éramos personas en y con poder. Entonces debemos tener iniciativa, liderazgo, ser los capitanes del barco. Entonces acá es como... Leonardo, ¿cómo estás? Nada más para recordarte el tiempo, estás con 5 minutitos para el cierre. En 3 termino, creo. Entonces, aquí tenemos como esta idea que los hombres debemos ser capitanes del barco, tenemos que ser los jefes de orquesta, es decir, tener el superlativo, porque tenemos que ser los representantes de esa legítima masculinidad que tiene el poder. Entonces, como ejemplos, uno de los hombres nos decía, bueno, ¿y qué es un hombre sin poder? Y que ahora las mujeres le quieren el poder para dominar a los hombres. Entonces, aquí hay un reclamo por no soltar esos privilegios, pero también por que las cosas vuelvan a ser como eran antes, donde había unas claras diferencias sobre quién tenía la jefatura o la administración de ese poder. Hay otro grupo de hombres que hay una suerte de transición y son los que plantean un no saber cómo, ¿sí? Entonces hay cierta como miedo, pero como también ya hay un poco de más identificar o escuchar los malestares de las mujeres y los propios, sí, los propios hombres tienen malestares frente a la experiencia de la masculinidad, pero también en múltiples espacios expresan no saber cómo procesarlo. Y desde ese lugar se identifica un deseo de cambio. Pero cuando encuentran las herramientas, y esto es lo problemático, o no las utilizan o las abandonan o simplemente no hacen lo suficiente ni lo mínimo No pasó para en el empezar archivo ese los cambio. datos de Edgar Vega. Ya, entonces de manera tal que en ese caso en particular el deseo y la falta de acción se neutralizan y ahí todo sigue igual o mejor sigue desigual. Y bueno, está este otro que es uno de los más recurrentes y es que los hombres también sufrimos violencia de género. Sí, y esta es una de las resistencias mayores a la hora de trabajar porque tienden a desplazar esta forma, reclamos, interpelaciones de la violencia frente a esa experiencia de violencia que están sufriendo. Entonces, esta dificulta que los hombres conozcan más sobre género, sobre feminismo, sobre masculinidades y los hace alejar. Entonces, se podría afirmar que los hombres, para salvar un poco esa discusión, que los hombres no somos discriminados por ser hombres o que no hemos sido históricamente controlados, ni estamos relegados a la vida doméstica, ni nos han quitado una suerte de derechos, de oportunidades y recursos. Entonces, finalmente esta resistencia es la expresión o un pretexto para no asumir la interpelación de esas violencias y empezar a desarticular los privilegios y el poder. Entonces, aquí hay un efecto perverso de la dominación y es que se empieza a nombrar que la violencia son las otras. En este caso, las mujeres empiezan a ocupar ese lugar. Entonces, hay otra idea que está ligada a esta y es que ya somos iguales. Entonces se plantea que las mujeres hoy ya están en los diferentes escenarios, ya están en la política, ya están, pero las cifras son así supremamente claras. En uno de los estudios del Foro Económico Mundial del 2000 se plantea que necesitamos 9.5 años para poder, digamos, alcanzar la igualdad entre los géneros. Entonces tenemos, digamos, esto dista mucho de ser una igualdad real y lo habrá cuando las personas, las mujeres, las personas LGBTIQ+, tengan el goce pleno de derechos, es decir, educación, empleo, salud sexual y reproductiva, etc. Entonces, solo en un escenario de esos podríamos decir que somos iguales. Y hay otro que es muy interesante y muy peligroso, que es el último, y es el cambio sin cambio. Entonces hay una idea de pensar la masculinidad en la vida desde lo políticamente correcto. Entonces, muchos han aprendido que si incorporan palabras nuevas,
gestos, lenguajes, pues desde ahí podrían empezar, digamos, a pasar desapercibidos o que no le afecte tanto esta interpelación y poder, digamos, mantener ciertos privilegios y cierto estatus frente a estas relaciones desiguales. Entonces, el principio acá, en principio es muy positivo, pero que los hombres no ejerzamos violencia, pero el centro del cambio no es lo estético, ni es solo, digamos, nombrarse de una u otra manera. Digamos, el cambio requiere desarticular estas relaciones de desigualdad, requiere pues tener una posición crítica frente al poder y no prácticas de cuestionamiento que solo sea hacia afuera, digamos. Esto tiene un lugar de instalarse en el cuerpo y de ahí que se deriva esta idea de que los hombres, pues hay un cambio sin cambio. Entonces, ese sería como el panorama de estas restricciones y creo que, bueno, hay otros elementos que podríamos conversar después. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Con nosotros en este momento Edgar Vega, es el segundo ponente. Él es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diploma de estudios superiores especializados en periodismo, es máster en periodismo y comunicación y doctor en teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Con nosotros Edgar Vega, nuestro segundo ponente. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a la invitación de María José, de Patricio, de Alexandra. Un gran saludo, Leonardo, vernos siempre confabulando con estos temas. Quiero empezar mi exposición señalando lo muy cercana que nos topa la violencia de género a la academia. Una estudiante de la maestría en estudios de la cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar, el 8 de marzo ha sido amenazada. Liz Shingri es extremadamente grave que a propósito o alrededor del 8 de marzo gentes muy vinculadas a la academia, como por ejemplo Dolores Miño, o al ejercicio profesional como Alondra Santiago, estén sufriendo en este momento vejaciones. La escritora Mónica Ojeda, en pleno conversatorio, sufrieron la entrada de unos tipos que empezaron a insultarles y a mostrarles cuerpos desmembrados de mujeres. Me parece que esta potente categorización que nos presenta Leonardo García justamente habla de los límites a los que llega esa pretendida, yo le denomino, Leonardo, sutura en falso de las crisis de las masculinidades. Hubo un momento, sin duda, tenemos que, en términos analíticos, en términos además vivenciales, reconocer que existen distintas masculinidades, pero tal como se vienen planteando los mismos estudios de las masculinidades y desarrollando la categoría gramsciana de hegemonía, reconocer que hay una masculinidad hegemónica que en el patriarcado se vuelve extremadamente rígida y un ideal civilizatorio, un ideal normativo, pero que justamente por su composición hegemónica provoca una serie de crisis y una serie de fragmentaciones. Resolver esas crisis, resolver esas fragmentaciones, como lo está señalando Leonardo, puede generar una serie de falsas salidas que lo que terminan haciendo, y ahí coincido completamente con Leonardo, es fortalecer el mismo modelo al que presuntamente quieren contradecir. Me parece que ese es el primer rasgo que yo quiero situar, porque justamente contra aquella noción tan, yo digo, políticamente sospechosa, teórica y políticamente sospechosa, que gente como Kimmel o como Michael Kimmel o como Michael Kaufman ya situaron en su debido momento, nos llaman a disuadir
lo que está discutiéndose en el centro. Y creo que escuchándole a Leonardo, una de las cuestiones centrales en la masculinidad es el poder y la manera como encaramos ese poder. Bourdieu hablaba de manera reiterada de que es necesario historizar ese poder. Por mi parte, yo sostengo que lo que hay que, además de hacer respecto a las masculinidades, es historizar el deseo de las masculinidades, porque ese núcleo viril que está enhebrando, que está organizando la representación simbólica de la masculinidad, no deja de estar girando alrededor de la virilidad, alrededor de este mandato masculino de poseer y destruir, que finalmente es el que emerge en distintos momentos, sea que la masculinidad se mascula, sea que la masculinidad se racializa, sea que la masculinidad es trans, sea que la masculinidad es pobre, sea que la masculinidad se vuelve hiperbólica, como vemos en los medios de comunicación, sobre todo en esta recreación última que de manera tan silenciosa hizo la cinematografía estadounidense al reprogramar las figuras de Marvel y volver a situar los íconos de la masculinidad en los superhéroes, y con mujeres que aún siendo protagónicas en esa representación terminan emulando esa reconstrucción fálica del poder. Entonces, respecto a lo que está planteando Leonardo, me parece que es sumamente urgente que revisemos, que historicemos estas masculinidades, pero que no perdamos de vista el poder como un núcleo fundamental. Rita Segato plantea que la violencia no es algo que sucede incidental o accidentalmente a la masculinidad hegemónica. La violencia es consustancial a la configuración de la masculinidad hegemónica. Y creo que sobre esto hay que profundizar y hay que debatir aún más, porque algo que es muy importante entender en el deseo de realidad es que finalmente somos seres humanos y los seres humanos necesitamos ocupar un lugar social. Al ser el género un efecto del relacionamiento social, ese lugar de legitimación en el espacio social está muy impregnado de demandas de reconocimiento que en última instancia erotizan la relación entre violencia y poder. Creo que eso se nos escapa de la vista porque finalmente esta pulsión por ocupar el espacio público, por poseer, por dominar, por decidir sobre la vida del otro, está íntimamente ligada con una necesidad de gratificación. Dicho esto, paso a comentarles que en el 2014, con un grupo de colegas, con María Elena Rodríguez, con Carla Terán y con Daniel Alvarado, pasamos a generar una investigación que nos pide el ENIPLA, el ex ENIPLA, sobre las percepciones de las masculinidades en Ecuador. Nos hemos conversado ya, estamos a punto de ir acordando con las compañeras retomar esa investigación, porque como ustedes saben, el ENIPLA desapareció. De hecho, esta investigación a la que me voy a referir fue la última investigación que contrató el ENIPLA, y queremos retomar esta investigación y extenderle y contemporizarle y efectivamente ir viendo si que después de 7 años, de 7 años, los resultados que encontramos siguen siendo prevalecientes. Esta investigación del 2014 se hizo en 7 ciudades del país, en Sucúa, en Quito, en Loreto, en San Lorenzo, en Tarifa, en La Maná y Paján. Fue dirigida a operadores de salud que se ocupaban de la salud sexual y reproductiva y a 3 grupos etarios de hombres, a niños que van entre los 10 y los 14 años, a adolescentes entre los 15 y los 19 años y ya a hombres adultos de 20 hasta 39 años. A grosso modo, los hallazgos de esta investigación fueron muy interesantes y muy reveladores además. Los operadores de salud
que están ubicados en San Lorenzo, Sucúa, Tarifa y Loreto, con quienes trabajamos, planteaban nudos críticos en relación a la salud sexual y reproductiva, a la salud sexual y a la salud sexual y reproductiva de estos grupos etarios. Situaron ellos 3 elementos que consideraron relevantes para los problemas de salud sexual y reproductiva. El primero es el machismo. El segundo, la falta de programas de información y sensibilización entre los hombres. Y tercero, la falta de capacitación en los operadores de salud respecto a la salud sexual y reproductiva. En relación al machismo, ¿qué nos plantearon los operadores de salud? Nosotros, el equipo de investigadoras y por mi parte, habíamos planteado trabajar sobre algo que es consustancial a las formas de sostener prácticas como el machismo, y son los patrones culturales. Los operadores de salud, refiriéndose a los patrones culturales y el machismo, nos plantean cuestiones que nos parecieron como muy significativas y que son además muy problemáticas. En los 3 grupos etarios, pero sobre todo entre los adolescentes y entre los adultos, lo que denominamos la prueba viril se veía reflejada en que hay, decían los operadores de salud, una fijación en el sexo. Ellos plantean que la práctica sexual para los hombres de estas ciudades, la práctica sexual debía ser frenética, impulsiva y sin consideraciones. En esta práctica sexual, que como sabemos es una prueba viril que se prueba ante los pares, el frenesí del sexo coital de los hombres tiene como contraparte el que las mujeres no deciden. La opinión de las mujeres no cuentan, nos decían los operadores de salud. Cuando les preguntábamos a los operadores de salud qué era lo que entendían estas personas sobre los derechos sexuales y reproductivos, la primera respuesta que ellos nos dijeron es que estos pobladores les preocupaba el no contar con condones para evitar las infecciones de transmisión sexual. Esa era la preocupación máxima. En cuanto a la política pública, estos operadores de salud planteaban la necesidad de formar y de capacitar a los operadores de salud, no solamente en la relación coital, sino dar una información mínima de los derechos de las mujeres a tener una sexualidad en otros términos que no sea la frenética. Ahora bien, cuando, si acaso estos elementos fueron los más significativos que nosotros ubicamos entre los operadores de salud, en relación a lo que encontramos en los 3 grupos etarios, una de las cuestiones muy significativas es que tanto los niños como los adolescentes y los adultos seguían estimando a la valentía, la fortaleza y el trabajo como signos de masculinidad. Un signo de masculinidad significativo para los 3 grupos era apartarse de la homosexualidad y la heterosexualidad como ingreso a la sexualidad. Respecto a esto, quiero situar un hallazgo que para nosotros fue extremadamente significativo y no nos dejó de alertarnos. Íbamos con la idea, el equipo investigador, de que el tema del poder todavía no había calado en las criaturas en los niños de 10 a 14 años. Empezamos a preguntarles cuál sería tu reacción si la niña que te gusta no te corresponde y te niega. Y la respuesta fue de este orden: la escupo, le insulto, y hubo unas respuestas que nos dejaron sumamente preocupados. Decían, la mato, ¿no? En estas edades, ese patrón cultural ya estaba instituido.
Cuando Edgar, disculpa, tienes aproximadamente 3 minutos. Vale. Yo procuraré cerrar con estos dos ejemplos. En el siguiente caso, en el siguiente grupo etario, los adolescentes distinguían muy bien entre las mujeres que servían solo para el sexo y podían ser tratadas de la peor manera y sus novias. Con sus novias usaban condón, pero una vez que dejaban a sus novias, esas chicas pasaban a ser chicas disponibles y a no merecer respeto. Y finalmente, en el último grupo etario, la preocupación tenía que ver con la disfunción eréctil. No, nos decían los operadores de salud, porque se haya detectado ningún problema, sino que el tercer grupo se consideraba su sexualidad aminorada respecto de los adolescentes y consumían de la manera más inusual Viagra o cualquier tipo de potenciador, aún sin tener condiciones físicas que justifiquen esa ingesta de los medicamentos. Con lo cual, concluimos que aquella impugnación que se le hacía a la masculinidad hegemónica de pretender absolutizar la noción de la masculinidad, finalmente ese criterio quedaba disuadido porque la evidencia mostraba que la masculinidad hegemónica estaba tan vigente en todas estas otras formas de masculinidades y al oírle a Leonardo ratifico eso que los datos también nos fueron informando. Y finalmente cierro con este comentario con el que inicié. La masculinidad hegemónica ha revelado en los casos de estas colegas, de estas estudiantes que les acabé de citar, que está ahí y que hay que estar alertas, como nos lo dice Leonardo, para detectar cómo hay estos mecanismos de restitución que tienen todo el aval para sostenerse y para seguir perviviendo en un modelo que es paradójicamente débil, pero que al mismo tiempo tiene todo el poder del patriarcado para hacer lo que es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Leonardo y a Edgar por sus intervenciones muy importantes para nosotros, el conocer tan a fondo estos estudios que ellos han hecho y que nos están compartiendo. Tenemos preguntas para ellos. Denme un momentito que les leo las preguntas. Están dirigidas la primera a Leonardo y se refiere a que bajo tus propuestas tenemos una duda alrededor del nudo crítico. ¿Puede un hombre ser feminista? Y de serlo, ¿cuál es su rol en el feminismo? ¿Cuál será la metodología? ¿Leemos varias o respondemos? María José me ha pasado entre las que ha ido tomando la primera para ti. Entonces, Ya, por favor, si no respondes. Bueno, ese es un debate, es bien interesante, pero yo siento que ese debate, y retomando las conversaciones que hemos tenido en diferentes espacios, no nos debería hacer perder de lo importante. Y vuelvo a lo que decía Edgar, lo importante siempre va a ser cuál es esta posición, esta postura crítica frente a las relaciones de poder desigual, ¿sí? Independiente que te llames aliado, profeminista, feminista, digamos, lo interesante, y de hecho también hay una crítica a los conceptos, por ejemplo, el concepto de nuevas masculinidades, que más allá de llamarle nuevas masculinidades o el apellido que sea, digamos, lo que deberíamos buscar es cómo entender cuál es ese lugar de la crítica, pero no solo de la crítica a las relaciones de poder desigual, a este sistema que es binario, que es excluyente, sumamente violento, y qué hacemos para transformar eso desde nuestros cuerpos, desde nuestras subjetividades, y eso cómo se vuelca, cómo se ve representado en nuestras relaciones. Eso, digamos, desde lo personal y desde lo social y lo político, cómo vamos escalando eso en los diferentes espacios. Por ejemplo, en la universidad. Es decir, tenemos unos micromundos y ahí cómo podemos empezar a hacer este ejercicio de identificar, bueno, cuál es la masculinidad hegemónica que está instalada en mi universidad.
Sí, porque es que si hacemos un ejercicio de una gran abstracción, digamos, nacional, yo he encontrado en todos los grupos con los que trabajo que el hombre hegemónico ecuatoriano es un hombre blanco, adulto, de clase media, generalmente quiteño o cuencano, etcétera, blanco, mestizo. Pero eso no significa que los otros hombres que somos mestizos o más oscuritos o afros, montubios, no ejerzamos relaciones de dominación o poder, o que también estemos en un lugar de complicidad frente a esas expresiones. Entonces, digamos, para mí ese es el nudo crítico, o sea, cómo no perdemos de vista que hay unas desigualdades históricas y que hay estas relaciones de poder desigual y que tenemos que empezar a problematizarlas, porque el lugar, diría yo, retomando la presentación, es que la masculinidad es un dispositivo de poder que se ha invisibilizado tanto que pasa desapercibido, y como está tan naturalizado, pues no vemos cómo está. Y lo vemos menos cuando efectivamente está en el lugar de lo políticamente correcto, ¿sí? O en los lugares de autoridad. Y ahí nos tendríamos que pensar, bueno, la universidad, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el modelo hegemónico en mi facultad, de la universidad? ¿Quiénes son los que hablan? ¿De qué hablan? ¿Cuáles son los cargos? ¿Quién tiene los cargos? ¿Quién ocupa allí? ¿Cuáles son las agendas que nos interesan? Sí, digamos, entonces hay una pregunta por si los hombres podemos ser feministas o no. Hay múltiples entradas. Yo diría que el lugar de los hombres, si se quiere, más allá de pensarse en la heterosexualidad o no, yo siento que las masculinidades y los sujetos que se identifiquen con las masculinidades tenemos una obligación histórica, y es empezar a cuestionar desde nuestros lugares, desde nuestros cuerpos, ese modelo. O sea, cómo desinstalamos eso y cómo lo transformamos, cómo llevamos las discusiones a nuestros espacios, en lugar de cooptar las discusiones y los espacios que ya, digamos, se lo han luchado las mujeres. Eso no quiere decir que no estemos ahí juntos o juntos, o que nos podamos nombrar como feministas. Si una persona entiende que puede nombrarse feminista y que eso contribuye a este cambio en las relaciones de poder, a cambiar las estructuras, para mí bienvenido. Sí, pero para mí ese no es como el debate. El debate es, bueno, ¿su práctica refleja eso? ¿Su práctica está contribuyendo a cambiar este orden desigual? Está contribuyendo a interpelar esa masculinidad que se da en los grupos de WhatsApp, lo que pasa con las compañeras, de lo que pasa en la calle, con el acoso callejero, con las múltiples violencias que están ahora pasando durante la pandemia. Es decir, creo que más que un discurso, los feminismos nos invitan a pensar críticamente las relaciones, las jerarquías, los abusos de poder. Y creo que es pertinente decirlo. No es posible hablar de masculinidades desde una perspectiva crítica si no es gracias a los feminismos. O sea, no podríamos estar Edgar y yo hablando de este tema si no habláramos del feminismo. Entonces, desde ahí, incluso pensando como esta categorización de los estudios de género, pues los estudios de masculinidad son un subcampo de los estudios de género desde una perspectiva crítica. Entonces, creo que por ahí hay como unos elementos, porque a veces perdemos como esa discusión, nos perdemos en la discusión y dejamos de lado como lo fundamental. Gracias, Leonardo, por tu respuesta. Para Edgar, en el estudio que mencionas alrededor de la sexualidad, ¿cómo se manejó la sexualidad en niños y adolescentes? La información que nosotros logramos obtener nos permitió entender, ubicar o confirmar lo que ya se presuponía, que en ambos grupos etarios la modelización de la sexualidad está dada por los adultos. Esa población es la que es vista como el modelo a seguir. Adicionalmente, lo que volvimos a comprobar, a ratificar acá, es que los niños y los adolescentes que han vivido violencia de género en sus familias tienden a reproducir el mismo patrón. Esto ya lo sabemos en los estudios de las violencias de género. Se ubica ese como un patrón a corroborarse. Pero en los dos grupos etarios, lo que me parecía muy interesante, y a las colegas con las que trabajamos, es ubicar esta suerte de
invocación a una sexualidad frenética, ¿no? En cuanto a en los adolescentes, obviamente, una sexualidad que se probaba de una manera acelerada. Recuerdo que en Tarifa, cuando llegábamos al colegio en el que íbamos a hacer la investigación, había una fila de prostíbulos, ¿no? Una fila de prostíbulos, y una de las directivas del colegio nos decía, para nosotros es mejor que estén así para que los chicos no molesten mucho a sus mujeres, a sus compañeras, ¿no? Y incluso una de las personas que dirigía uno de los colegios nos decía, cuando hay alguien, una niña que está embarazada, la cuidamos. Es más, a veces promovemos que se embaracen, porque cuando se embarazan, las niñas ya son intocables, nadie las toca, la gente les respeta y tales. Eso es muy problemático en los adolescentes. Mientras que en las criaturas, en los niños, la sexualidad era vista como el campo de disputa de manera muy evidente para nombrarse como hombres. Y la principal preocupación entre los 10 y los 14 años es no tener ningún gesto homosexual. Es decir, en ese periodo es el momento en el que los estudios de las masculinidades nos plantean que es el momento en el que opera los rituales de paso, ¿no? Opera el momento en el que los niños se apartan de la fuente nutricia que tanto física como simbólicamente representa la madre y las mujeres. Pues en esa edad de 10 a 14 años logramos ubicar que la mayor preocupación de los niños era que una niña les acepte y que no sean vistos como maricones. Entonces eso es algo como muy sintomático de cómo la masculinidad sigue produciéndose intacta tal cual, o sea, sigue el modelo reinstalándose generacionalmente. También para ti, Edgar, ¿cómo entender estos elementos de la sexualidad en relación a parejas homosexuales? Y quisiera dejarles una pregunta que será con la que cerremos, que es para los dos y que se refiere a cuáles serían las formas que pueden contribuir los hombres a la igualdad de género. Ya, en los tres grupos etarios no había el reconocimiento positivo ni a la homosexualidad ni a las parejas homosexuales. En el segundo grupo etario y en el tercer grupo etario ubicamos no parejas homosexuales, pero sí a gente homosexual que en el relato, en las entrevistas, se presentaban como heterosexuales. Yo creo que es importante situar algo, Alexandra. Más adelante trabajamos en otra investigación sobre salud sexual y reproductiva y prevención de ITS. Y hicimos el grupo focal, el grupo de interés de investigación en la provincia del Oro y en una localidad que se llama La Iberia. Nos faltó financiamiento para hacer el mismo ejercicio en Chone, porque teníamos ya información de que el mismo patrón se contemplaba en Manabí. Y es que la primera iniciación sexual en la Iberia es con hombres, ¿no? Es decir, ahí hay una figura que funge de teniente político a ratos, que funge incluso de arreglador de parejas, de terapeuta emocional. Y no sé si que todavía seguirá siendo, era un gay adulto que no se casaba, por el cual debían pasar todos los niños, ¿no? Una criatura que llegaba a los 10 o 14 años tenía que pasar por este señor. Y esa era la iniciación sexual de los adolescentes. Ahora, también tenemos información de que en algunos lugares de Manabí pasa lo mismo, lo cual no nos habla de una excepcionalidad. Me parece que esa es una de las formas, sabemos, quienes estamos trabajando el tema de las masculinidades, que el ingreso a la sexualidad en los hombres está profundamente cargada por la convivencia en espacios
que Kossovsky llamó de espacios homosociales. Ahí se gesta la sexualidad. Y claro, ¿qué pasaba después en Tarifa cuando estos chicos a los 18 años tenían que renunciar a cualquier práctica homosexual y tenían que empezar a buscar pareja? Pues bien, Tarifa, en los índices de la Encuesta Nacional de Violencia de Género de ese momento, reflejaba los mayores casos de violencia de género y de atrocidades respecto a las prácticas de violencia de género. Y esto es porque, como también lo dice Kossovsky, una vez que el ritual de la masculinidad se construye en entornos homosociales, el siguiente paso es dominar a las mujeres justamente para perpetuar esta homosocialidad que se va a mantener por el resto de la vida, pero que se va a mantener en silencio. Vean, el mayor insulto que puede tener un jugador de fútbol, en este caso, es que sea marica o es que juegue como mujer, ¿no? Y es porque la virilidad es el nudo de la masculinidad y es algo que se debe probar hasta que uno muere, hasta incluso después de muerto, a uno le siguen probando que era viril, ¿no? Y eso es como muy problemático porque revela la fragilidad de esta construcción, pero además su poder. Esa es la paradoja de la masculinidad. Y con respecto a la otra pregunta, yo retomo lo que decía hace un momento Leonardo. Más allá del problema de representación de quién es feminista o no, yo concuerdo en que perdernos nosotros los hombres en esa discusión es una falsa discusión, es una discusión falaz. Creo que en todo caso quienes deben atribuir esa designación son las mujeres, no nosotros, y creo que tampoco tenemos que ir haciendo méritos para que eso pase. Pero creo que lo importante es cómo nos comprometemos en el desmantelamiento de la violencia de género. Creo que ese es quizá el límite de cómo desde las masculinidades podemos hacer nuestra tarea en el campo feminista. Ahora, digo campo feminista porque me parece que hay muchos feminismos, hay muchas posiciones frente al género, y señalo la noción de campo porque creo que ya es momento de posicionar, como se viene haciendo ya hace rato, pero ya de manera como más evidente y más categórica, el tema del poder. Vean, los hombres tenemos hasta privilegio para hablar sobre lo que debemos hacer. Hasta ese es nuestro privilegio. Pero ¿saben lo que pasa? Cuando nosotros deshistorizamos el deseo, o cuando historizamos el deseo, cuando desarmamos ese núcleo heteronormativo entre activo y pasivo, cuando desarmas la fuerza de ese núcleo, nosotros los hombres no tenemos nada más adelante. Las mujeres, cuando salen del círculo de la violencia de género y dan el siguiente paso es al vacío, porque finalmente es construirse de otra manera, pero en ese paso tienen a otras mujeres y tienen esta potente práctica que es la sororidad. Nosotros los varones no tenemos nada que no sea el escarnio, que ser tratados como mandarinas, que ser tratados como traidores del patriarcado, que ser tratados como falsos hombres aminorados en nuestra masculinidad y tales. O sea, todas las gratificaciones que envuelven nuestros privilegios deben ser convocadas para ser desestructuradas. Creo que esa tarea es una tarea individual y es una tarea colectiva, las dos cosas, individual y colectivamente, como lo plantea el mismo feminismo, por lo que no avanzamos ni un centímetro si que ese desmontaje en lo público también no sucede en lo privado. Me parece que esa es una tarea urgente. Y para esto el camino es complicado, porque cuando yo he participado en grupos de hombres, los hombres generalmente nos detenemos en condolernos lo trágica que ha sido nuestra vida. Ay, me han golpeado, me han cortado el afecto,
no soy querido, soy violento, el yin y el yang en mí no funciona, no soy empático y tales. Y claro, yo he salido, pero en cohete de esos grupos, porque digo, ¿qué? Encima de eso, para lamernos las heridas, no hay tal, ¿no? O sea, el tema es el poder, tenemos poder hasta para decirnos eso, ¿no? Y creo que cuando aprendamos a saber qué implica perder ese poder, podemos presentarnos tanto individual como públicamente a otra forma de generar otro tipo de relaciones. Y ¿saben qué? Yo incluso, no sé, no sabría decir qué es la masculinidad, qué sería la nueva masculinidad o una masculinidad alternativa. Ustedes, las mujeres, por lo menos han construido narrativas de lo que es ser mujer, de lo que podría ser una mujer libre, luchadora. Los hombres no tenemos nada. Y yo me atrevo a decir que ni siquiera a mí no me preocupa saber qué será masculino, ¿no? O sea, ¿por dónde irá la nueva masculinidad? O sea, ¿qué será? ¿Será ser como Sheldon Cooper o será ser como qué sé yo, ¿no es cierto? ¿No? O sea, esa no debería ser una preocupación. No sé qué es lo que resulte después. No sé qué es lo que resulte después, pero tendremos que aventurarnos incluso a la posibilidad de que ser masculino no sea nada, ¿no? Y creo que eso es muy importante también, atreverse a pensar. Esto es. Gracias, Edgar. Vamos a dar paso un momentito a Leonardo para que cierre con una cortita respuesta a la última pregunta. Ya, muchas gracias, Alexandra. Bueno, yo creo que retomando lo que planteé en la presentación, hay un reto grandísimo y es cómo hacer visible la masculinidad. Es decir, necesitamos que cada vez más sujetos, hombres, mujeres, personas de la diversidad sexual, genérica, empecemos a reconocer eso, nombrarla, interpelarla. ¿Por qué eso es importante? Porque muchos hombres con los que he trabajado en otros espacios de investigaciones no saben que están ejerciendo violencia cuando ejercen violencia. Como lo decía Kimil, es que uno no sabe del privilegio cuando habita el privilegio. Entonces necesitamos empezar a hacer esa visibilización de esa experiencia y para eso necesitamos que los hombres nos reconozcamos como sujetos de género. ¿Esto qué significa? Que nos atraviesa esa dimensión, que tenemos esta historia, ese bagaje de lo que recibimos, de lo que recibieron esos niños y esas niñas que relataba Edgar y que eso nos va estructurando y que desde ahí tenemos o podemos tener como material para transformar el asunto. Yo creo que ese es como uno de los llamados cuando queremos hacerlo, porque cuando yo hago visible la masculinidad, empiezo a entender que tengo poder, que soy un sujeto que ejerce poder, que tengo privilegios, y ahí viene el trabajo más duro, porque ese no es el más duro, que es muy importante, pero el más duro es cómo hago para desestructurar esas relaciones de poder que yo ejerzo y empiezo a desmontar los privilegios de los que gozo. ¿Sí? Empiezo a romper con la complicidad de otras prácticas que son nocivas, abusivas del poder, y desde ahí empiezo también a resignificar. Yo no sé también para dónde va el asunto, a mí no me gustan los apellidos. Me gusta, por ejemplo, una idea reciente de pensar que hacer de las masculinidades un lugar habitable, pero también hay gente que se fuga de la masculinidad, es que no es una necesidad tampoco, pero también, digamos, en términos políticos, necesitamos volver esta categoría en una categoría política, ética, que tiene que ver con el cuidado de la vida, ¿sí? Cómo nos transformamos en sujetos que cuidemos la vida y desde ahí creo que podríamos empezar a transformar. Y una de las tareas ahí grande con relación al feminismo y a las mujeres, bueno, los hombres necesitamos acelerar los procesos de cambio, es que estamos ahí así, nadando, pero de una manera muy tranquila, porque como no es nuestros cuerpos, no es la subjetividad propia la que está comprometida, pues no aceleramos el cambio. Si fuera otro asunto, lo aceleraríamos de manera importante. Yo creo que tenemos que acelerar este cambio y tenemos que empezar a tener oídos, unas orejas gigantes para escuchar a nuestras compañeras, a las mujeres que están cerca, al movimiento social de mujeres y empezar a tomar nota y empezar a buscar cuáles son esos caminos. Es que no hay recetas, ¿sí?
pero sí, digamos, hay un elemento básico y es, bueno, cuestionemos el poder, construyamos escenarios más democráticos, corresponsables, donde podamos ir, digamos, cambiando esta historia. Y creo que el trabajo con niños y con niñas es fundamental en ese lugar, y creo que la universidad tiene un lugar muy importante porque tiene una deuda gigante con el país, porque no sabemos mucho sobre las masculinidades, ni de los hombres adultos, ni de los niños, ni de los adolescentes. Tenemos un gran vacío y creo que eso hace parte de los trabajos que tenemos que hacer como desde el ámbito académico. Lo dejo por ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una última preguntita desde las personas que están interviniendo. Para quien de ustedes quisiera contestarla, dice que si creen ustedes que la influencia de la industria de la pornografía causa un retraso a los procesos de igualdad de género. Dale, Edgar. Sin duda, en los estudios de comunicación no solamente hablamos de pornografía, de discurso pornográfico. Y me parece que el discurso pornográfico está instalado en algo que desde los estudios visuales venimos ubicando de manera consistente desde la década de los 80, cuando se genera toda esta difusión de la televisión por cable, y es la cultura del espectáculo. La cultura del espectáculo es la condición cultural contemporánea, y la cultura del espectáculo banaliza absolutamente todo, y banaliza incluso aquel ejercicio pornográfico por el cual se trocea todo. El discurso pornográfico no solamente está en las páginas pornográficas o en las películas pornográficas o en los filmes pornográficos, sino que está en toda la industria. O sea, ustedes chequen los videoclips del reggaetón, vean las telenovelas, vean, por ejemplo, esta hiperbolización que hay de los cuerpos en los Marvel Pictures que les decía, y van a darse cuenta que la pornografía, el discurso pornográfico forma parte de la cultura del espectáculo contemporáneo. Y creo que me interesó mucho esa catalogación, esa categorización que hacía Leonardo, porque efectivamente da cuenta de cómo detrás de esa cultura del espectáculo se termina se termina ecualizando las diferencias y poniendo al servicio de las audiencias un mundo multicultural en lo que interesa es que consumamos y participemos de la democracia únicamente en términos formales. La cultura del espectáculo banaliza absolutamente todo. Nosotros en Ecuador en estas últimas semanas asistimos a una banalización del terror, es lo que estamos presenciando actualmente, y el discurso pornográfico como tal, que como máxima tiene al fetiche y al voyeur, apunta a trocear el cuerpo. Ese troceamiento del cuerpo hace que las mujeres sean vistas básicamente como cuerpo, y como un cuerpo que debe ser apropiado y descartado. Y en la cultura del espectáculo, ese discurso lo que hace es banalizar el cuerpo de las mujeres y ponerlo al servicio de esta mirada penetrante, consumidora, que lo fagocita todo. Gracias, Edgar, por tu respuesta. Por el momento no queda más que agradecerles, decirles que muchas gracias por todo su conocimiento, por todas las experiencias compartidas. Agradecerle al INIGED a través de María José, que ha estado con nosotros coordinando de la mano, y especialmente a Leonardo y a Edgar, que han compartido como ponentes esta tarde, que para nosotros ha sido de mucho interés. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí. Y gracias, esperamos el día de mañana con el evento de mujeres. Si me permites, Alexandra, renovar claro mi agradecimiento a ti, a Patricio y al poderoso trabajo que hace María José en INIGED. Nuevamente, un gusto haber departido con Leonardo. Muchísimas gracias, chicas, chicos, y bueno, a seguir en esto, ¿no? Que esto no termina.
Muchas La gracias. lucha empieza. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.